Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, comunidad de DesignOps Latam, a todos los que están hoy presentes acá y a todos los que están online. Muchísimas gracias. Les quiero avisar que hoy acá en Argentina es un día infernal. Muchísimas gracias a los que vinieron. Hoy la IA deliró y dijo, voy a llover todo el día, toda la noche, toda la tarde. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos, están también los panelistas. Muchísimas gracias por estar. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Algo que, creo que todos creemos que llegó para quedarse, como pasó con Internet, cuando vino el Internet, como pasó con la revolución industrial. Creo que la IA dijo, acá estoy. Todavía no nos vamos a convertir en una batería, creo, pero bueno, quién sabe. Para hablar de IA tenemos 3 excelentes expositores, crack. Tengo que anunciar que un cambio de agenda, porque Carolina lamentablemente tuvo una situación personal bastante compleja y, bueno, por fuerza mayor no se pudo presentar, pero tenemos a Cris, de UX BA, que nos va a acompañar también en esta instancia. Y bueno, la IA. ¿Quién de acá ha incluido IA en su proceso de diseño? IA aposta. No, tenemos 1 por acá, 2, 3, 4, 50%. No sé qué vamos a hablar acá, porque todo el mundo lo tiene re claro. ¿Y cuántos tienen una imagen suya al modo Ghibli? Unos cuantos, ¿no? ¿Y el muñequito en la cosita de plástico? ¿No? Ok. Bueno, como les decía, la IA vino para quedarse. Se rumorea un montón. Sí, nos va a quitar el laburo, nos va a quitar el trabajo, nos va a sustituir. No creo. La IA viene a ayudarnos, viene a apoyarnos. ¿Va a cambiar los procesos? ¿Va a cambiar? ¿Tendremos que adaptarnos? ¿Tendremos que cambiar nuestro rol, nuestra forma de ver las cosas? ¿Va a cambiar la industria? Y sí, seguramente. Y bueno, precisamente para charlar y analizar de esos cambios y de esa adaptación que vamos a tener que hacer nosotros dentro de nuestros roles y dentro de los procesos en la industria y en la industria digital, nos viene a hablar Pablo Fernández Vallejo. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, hola, gracias por estar hoy acá, por bancarse la lluvia, y a quienes estén online y a quienes nos escuchen desde el futuro también, cuando vean esta charla en algún momento. Espero que esté bueno ese futuro. La charla de hoy la pensé especialmente para este contexto y es un poco una contraparte de una charla que di hace tiempo. ¿Alguna persona que está acá vio esta charla online? Ahí un par, buenísimo. Es una charla que di para la comunidad de UX IA en América Latina. Súper recomiendo esta comunidad en LinkedIn. Y hablé con ellos hace exactamente un mes con una presentación que es un poco la contrapartida más teórica o sistémica de los impactos de la IA. Y hoy voy a hablar en un contexto mucho más práctico y por ahí más bajado a tierra de cómo cambia el día a día de quienes hacemos diseño en organizaciones. Porque cambia, ahí como decía bien Javier, la forma en la que diseñamos, pero también cambia la forma en la que la industria funciona alrededor nuestro, la forma en la que se hace software y por consiguiente también la forma en la que el rol que vamos a asumir adentro de esta industria. Así que es un poco lo que vamos a recorrer hoy. Para todas las personas que estén en situación de liderazgo de equipos de diseño y tengan que navegar esta transición, les deseo la mejor de las suertes porque los cambios que hay y que estamos atravesando son significativos, así que hoy por ahí les sirve algunas de las cosas que tengo para compartirles, para acompañar no solamente su día a día, sino también acompañar a sus equipos en este camino de incorporar inteligencia artificial al trabajo que hacemos. Vamos con la primera parte, que es cómo cambia la forma en la que diseñamos, la forma en la que proyectamos. Y una forma en la que me gusta explicar esto y cómo funciona el rol es un poco esta idea de que un rol podemos pensarlo como compuesto por una serie de tareas.
¿no? Y las tareas que hay dentro de este rol cambian o son diferentes de organización en organización. No es lo mismo una startup que una corpo, que una empresa de una agencia. Pero por ahí más interesante para esta conversación es que cambia a lo largo del tiempo también. A veces tenemos la ilusión de que esto está fijo porque nos toca ver como un momento en el tiempo. Por ahí nos sirve ver en una disciplina que ha tenido más recorrido que la nuestra, como por ahí un contador, para ver que las tareas que hace un contador en 2025 y las que hacía en 1975 son radicalmente diferentes. Hay muchas tareas que son iguales, pero obviamente hay muchas cosas que hacían en aquel momento que hoy no hacen, y a la inversa muchas cosas que hacen ahora que antes no hacían. Entonces la pregunta del millón obviamente es ¿cómo va a cambiar el tipo de tareas que hace un diseñador atravesado por la IA? Y la respuesta a eso es no tengo idea cómo va a cambiar. Nadie sabe cómo va a cambiar esto. El futuro sigue siendo imposible de predecir, no podemos saber exactamente cómo va a cambiar. Pero una forma en la que me parece productivo pensar en esto es que hay por ahí dos dinámicas que se suceden al mismo tiempo. Por un lado tenemos algunas tareas que tienden a la automatización, y ahí por ahí la palabra es un poco engañosa porque automatización a veces suena en delegación completa en la máquina. No implica eso, implica podemos ser más eficientes en una tarea porque tenemos IA. Esto lo hacemos hoy cuando agrupamos post-its en Miro con estas herramientas de IA o cuando usamos ChatGPT para escribir un mail. Estamos haciendo la misma tarea, solo que más rápido o que nos ocupe menos esfuerzo porque tenemos IA. Después hay un montón de tareas que, así como en el ejemplo del contador, siguen igual, no se van a ver afectadas por este cambio tecnológico. Pero hay otro grupo, tal vez para mí el más interesante, es el de las tareas ampliadas o aumentadas. Es decir, nuevas tareas que podemos hacer, o que podríamos potencialmente hacer, por virtud de estar aumentados por IA. ¿Qué es lo que hay adentro de esta bolsa de tareas ampliadas? Esa es más difícil de predecir, pero una forma en la que a mí me gusta pensarlo es en términos como interdisciplinarios. Entonces, bueno, tal vez podemos analizar datos como si tuviéramos la ayuda de un data analyst que nos permita interactuar con datos y poder construir o entender insights de fuentes de datos. O prototipar, ya lo podemos hacer esto con herramientas como Replit, Lovable o cosas así. Podemos prototipar en código aunque no seamos desarrolladores. Bueno, y así más cosas que podemos hacer que no podríamos hacer antes. Entonces son como dos fenómenos diferentes. Y por ahí lo interesante es que las tareas que vamos realizando que vamos a realizar van a cambiar en el futuro de formas que son difíciles de predecir. Pero algo que a mí me parece que es importante hacer el clic en este sentido es que para mí tenemos que empezar a dejar de pensar específicamente en la automatización de tareas para empezar a hablar más de potenciación de las capacidades, ¿no? Cómo podemos aumentar las capacidades de las personas. Entonces no pensar solamente en dónde ahorro tiempo o esfuerzo, sino qué cosas nuevas podría hacer en mi rol o en el rol de mis equipos a partir de estar aumentados por IA. Empecé a hablar, no me presenté, soy Pablo Fernández Vallejo, soy coordinador académico de diseño en la Universidad de San Andrés. Entonces voy con un ejemplo del mundo de la educación, que es el mundo que me toca a mí navegar habitualmente, que está, bueno, súper atravesado por la IA, y una de las preguntas que tenemos habitualmente es, bueno, ¿cómo cambia lo que le pedimos en el aula a un estudiante ahora que tienen herramientas de IA? Y una forma que a mí me gusta pensarlo es, si antes una tarea nos tomaba X, ¿no? Una hora nos tomaba una tarea, ¿no? Entonces tenemos ese esfuerzo, una hora y el impacto de esa tarea. Automatizando la tarea, digamos, con un approach de automatización, podríamos ser más eficientes y en lugar de que al alumno o a una persona le gaste una X en hacer la tarea, puede gastarle 0,1 X, lo puede hacer mucho más rápido. Nos podríamos quedar ahí y haber ahorrado un montón de tiempo. Pero un poco el desafío que tenemos quienes estamos en educación es decir, bueno, ¿cómo podemos ser más ambiciosos en aquello que pedimos? ¿No? Entonces no es solamente, che, va a tomarse menos tiempo, sino no solamente en qué van a gastar ese tiempo remanente, sino, che, ¿qué cosas más podemos pedir en los mismos 6 meses que tenemos en una materia? ¿No? ¿Cómo podemos desafiar a los estudiantes a hacer cosas que antes parecían inimaginables en el tiempo que teníamos? Ese es un poco el desafío en el que estamos en la educación y en algún punto creo que también es el desafío que están ustedes quienes estén acompañando equipos a navegar esta transición con inteligencia artificial. Cuando pensaba en cómo transmitir esto, que a veces es un poco etéreo, hay una cita de Steve Jobs que
que me gusta un montón, y él hablaba de esto para la computadora. Él decía, para mí la computadora es una especie de bicicleta para la mente, ¿no? Hablaba un poco de esta idea. Y para mí esto es la concreción de esa visión. Las herramientas de inteligencia artificial nos permiten aumentar nuestras tareas cognitivas en el sentido de que podemos empezar a hacer mucho más de lo que hacíamos antes. Y no sé si han andado alguna vez en una bici eléctrica, pero una bici eléctrica está buenísima en el sentido de que no es una moto, ¿no? O sea, yo pedaleo y hace que mi pedaleada vaya más lejos, ¿no? Vaya más rápido. Entonces me gusta un poco esta idea de decir, yo con una herramienta de inteligencia artificial me siento de esa forma. No es un vehículo autónomo, no es un vehículo en el cual yo dejo de ejercer fuerza, es un vehículo que potencia mi esfuerzo para hacerme llegar más lejos. Y acá yo tengo una visión bastante concreta. Digo, hay muchas formas de pensar cómo nos impacta o cómo aplica al contexto específico de diseño. Yo suelo tener una visión como un poco en contra de esta mirada por ahí más fragmentaria o más compartimentalizada de las herramientas, que lo ven como, che, en la ideación podés meter la IA así, o en research lo podés meter asá. Como entendiendo que la IA es como una especie de cuestión muy herramental que entro y saco en distintos momentos del proceso de diseño. Yo lo tiendo a ver como algo bastante más integrado y bastante más difícil de disociar de mi proceso mismo de pensamiento y de forma de ir construyendo no solamente un entregable concreto, sino cosas que me acompañan en todo el proceso. Y sigue siendo medio etéreo, pero vamos a ir un poco construyendo qué significa esto. Así que vamos a hablar un poco de cómo podemos integrar mejor la IA con esta mirada un poco más difundida a lo largo de todo el proceso de diseño, desde una mirada individual, ¿no? De cada uno como contribuidor individual, y después vemos un poco en términos más colectivos, cuando tengan que acompañar a sus equipos, qué significa eso. El primer tip para mí, que es muy importante, es dar mucho contexto. Esto es para mí una de las claves que ha transformado mi relación con la inteligencia artificial, es que la cantidad de contexto que tenemos que dar es significativo. Y esto no es casual. Yo puedo tener al mejor diseñador o la mejor diseñadora acá al costado, que si yo lo agarro y le digo, ¿cómo harías un discovery de 2 semanas? Me va a decir, ni idea, no sé. La respuesta que me va a dar va a ser malísima, porque no tiene idea ni de cuánta plata hay, ni de quién es el cliente, ni de cuál es el desafío, ni cuáles son las limitantes, ni un montón de cosas que nosotros tenemos en nuestra cabeza como proyectistas, como diseñadores, que es muy difícil de transferir. Tenemos que empezar a hacer el esfuerzo de decir, che, ¿cómo transfiero todo este conocimiento a esta herramienta que me tiene que ayudar a construir una tarea? Un tip que yo hago para dar ese contexto es dar contexto vía audio que me permite dar mucho contexto. Yo lo uso como si fuese un audio de WhatsApp, no la versión de charla, no el que va y vuelve, sino el mandar un audio, como si yo le mandaría un audio a un amigo de WhatsApp. Y eso me permite escribir páginas y páginas y páginas de contexto, que no me dan las manos para escribirlo. Entonces eso es un poco el ejercicio de empezar a decir, che, este es el contexto, tengo que lograr esto, estas son las limitantes, que le doy un montón de contexto. Y van a ver que cuando empiezan a realizar ese ejercicio de entender qué es lo relevante y sobre todo también afinar nuestra visión de cómo somos realmente muy precisos en el lenguaje que nosotros usamos para dar un contexto que sea relevante, la calidad de los resultados que podemos conseguir mejora significativamente. La capacidad de los modelos que tenemos hoy en 2025 al momento de tener esta charla es muy alta. Diría que es imposible que no haya alguna forma de que les aporte valor hoy al trabajo que ustedes hagan, cualquiera sea ese. Si su trabajo implica algo que incluye usar una computadora, lo más probable es que va a haber formas de que les aporte valor las herramientas que tenemos hoy. Solo tenemos que empezar a descubrir cuáles son esos yates y sobre todo las formas que nos son relevantes a nosotros hoy. Otro tip que a mí me sirve un montón, y muchos de estos los he descubierto con personas, ¿no? Digo, con gente que me ha ido compartiendo sus tips, sus formas de trabajar. Y este es preguntar qué contexto es relevante. Por ejemplo, esto es un ejemplo ficticio, ¿no? Pero digamos, supongamos que yo le digo a la IA, che, ayúdame a diseñar un taller que tengo que hacer para banca, no sé qué. La primera respuesta que me va a dar el chat es malísima. Todos lo sabemos. Si yo le doy un prompt que es una frase, lo que me vuelve va a ser una respuesta de sentido común,
muy vaga y que va a ser igual a una respuesta muy genérica, que muy probablemente no se ajuste a las necesidades que ustedes tienen en su proyecto. Entonces lo que tienen que hacer es identificar qué contexto es relevante darle a esta herramienta para que pueda dar una mejor respuesta. Y ese contexto pueden ser un montón de cosas. No sé, que hay participantes que no les gusta la colaboración, que es jueves, que esto es para competir con Mercado Pago, que tengo 2 horas, que esto es virtual y usamos Mural, que tenemos personas que ya hicimos research, bla, 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 un montón de contexto que puede ser relevante para ese desafío que estemos encarando. ¿Cómo determinamos qué de todo esto es relevante? Una forma que a mí me parece muy, pero muy interesante es pedirle al modelo que me diga, che, ¿cuál es el contexto que vos consideras relevante? Haceme 3 preguntas que te ayuden a construir una mejor respuesta. 3, 5, las que necesiten. Entonces el modelo nos va a devolver algunas preguntas. Estos son modelos bastante viejos lo que hay acá, pero no importa la imagen, pero digamos, las preguntas que nos va a hacer el modelo suelen ser buenas preguntas, son preguntas razonables. Son las que me haría cualquier persona, cualquier colaborador, cualquier persona de mi equipo, si me dice, che, bueno, dale, vamos a hacer esto. ¿Qué vamos a lograr? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las limitantes? Todas esas cosas son las preguntas que nos va a hacer el modelo. Lo más interesante es que muchas de esas preguntas te dejan pensando. Cuando vos decís, che, a ver, y nada, y ahí es cuando vos cerrás la compu, me voy a caminar y digo, che, esta pregunta me quedo pensando. Y un poco lo que vamos a ver ahí es que a veces lo mejor está incluso en esas preguntas, no en el output que yo voy a generar. Y mejora mucho el output, los invito a hacer un poco este ejercicio de preguntarle qué necesita para construir una mejor respuesta. Van a ver que mejora sustancialmente la calidad de los outputs con lo que tenemos hoy. Otro tip que a mí me gusta, y le doy el crédito a Nicolás Rodríguez, si en un momento ve esto es su tip, que atacó una cuestión muy concreta que seguramente a muchos les pasó, que es esta sobrecarga de información, ¿no? Cuando yo le pido algo al chat que de repente es un choclo de cosas gigante, que vos lo ves y decís, che, por ahí está bueno, pero no tengo tiempo de leer, es como que te sobrepasa un poco toda la data que hay ahí. Entonces es un poco la reflexión de que podemos diseñar cuál es el tipo de interacción que podemos tener con estas herramientas. Por ejemplo, yo le puedo pedir que acote las respuestas. Entonces algo que hago habitualmente es decir, usa no más de 100 palabras para darme digamos que tus respuestas no gasten más de 100 palabras, no tengan una longitud mayor a 100 palabras. Eso ya pone un foco mucho más acotado en la conversación, evito que se me descontrole. Y una que a mí me encanta que sumó Nico es que al final de cada palabra haya una pregunta socrática. Son estas preguntas que te ayudan a pensar. Yo lo que hago con esto es cuando necesito pensar, elaborar un proyecto, una idea, un framework, lo que sea, es un poco setear la conversación en estos términos, agarrar el chat, salir a caminar y empezar a dar ida y vuelta. Es un poco la posibilidad de tener alguien con quien pimponear ideas. Es una forma de que alguien me empiece a volver cosas cuando yo las pregunto y eso me permite a mí evolucionar mi entendimiento sobre aquello que yo esté haciendo. Y a esto venía con esta idea de que muchas veces las preguntas valen más que las respuestas. Para mí hay que dejar de pensar en el chat y en estas herramientas como una especie de Google resarpado, que a veces funciona para eso, pero no es el uso que por lo menos yo entiendo con mayor valor, no como una fuente de información, y mucho menos fuente de información para áreas de conocimiento que yo no domino. Si yo le pregunto al chat de física nuclear, yo no voy a tener capacidad de evaluar si esa respuesta es buena o mala. Realmente es una navaja, un mono con navaja, preguntarle o interactuar con conocimientos que yo no domine. Me parece mucho más interesante esta idea de alguien con quien pimponear y con quien evolucionar mis ideas. Y después, si flasheó, si alucinó, si a mí me hizo reflexionar de forma productiva en lo que yo estoy haciendo, ya gané. No me importa cómo llegó a esa pregunta. Y creo que este es el quinto y último a nivel individual. Creo que muchas veces hay como estas ganas de buscar como la herramienta perfecta, la tool perfecta para mi caso de uso y estoy como todo el tiempo buscando. Y encima hay tanta data de AI en redes todo el tiempo que es como muy difícil no perderse en ese FOMO de decir, che, pero esta herramienta parece que está buena. Entonces vamos como dando vuelta por todos lados y después no invertimos tiempo de calidad en ninguna. Mi recomendación es que no hay nada que suplante a las horas de vuelo efectivas en usar estas herramientas. Y para esto creo que hay que... Tengo uno acá, no. Y para esto creo que hay que agarrar alguno de los modelos tope de línea, que son los 3 o 4 que tienen capacidades
que están por arriba del resto, ChatGPT, Claude, Gemini de Google y alguno más, y esto en el futuro cuando nos escuchen capaz que son otros, ni idea, pero digo, siempre hay alguno que está más o menos ahí arriba. Agarrar ese y meterle horas de vuelo en mi caso de uso específico, que será diferente de todas las personas que estén alrededor nuestro. Todos tenemos formas de trabajar diferentes y tenemos que descubrir cuáles son las formas en las que estas herramientas nos suman valor a nosotros. Y ahora yendo a cómo podemos ayudar a otras personas, ¿no? Quienes estén en situación de liderazgo en sus equipos. Bueno, ¿cómo hacemos para que nuestras organizaciones empiecen a adoptar esto? Lo que me pasa cuando ayudo a organizaciones en esto, veo siempre el mismo patrón. Hay una minoría de believers, de gente muy manija de la AI, que tiene sus formas, a veces lo usarán mejor o peor, pero son gente que cree en el poder de estas herramientas y las usa muy activamente en su día a día. Por ahí algunos de ustedes son parte de ese grupo. Del otro lado están los haters, personas que están, por diversos motivos, muchos muy atendibles, completamente opuestos a la utilización de estas herramientas, ¿no? Y no están en el plan de incrementar su uso. La inmensa mayoría de las personas está en una especie de mayoría silenciosa, en donde creo que lo que me toca ver siempre es que entienden que AI es importante, no lo logran incorporar en su día a día y están un poco atravesados por este FOMO generalizado de decir tendría que hacer algo pero no sé bien qué y están medio en esa. Entonces creo que nuestro trabajo muchas veces es acompañar a esas personas a que encuentren formas productivas de ganar horas de vuelo con las herramientas. 3 tips o 3 consejos que le doy a todas las personas que estén haciendo esto. Por un lado es darle lugar a lo emocional. No es una conversación meramente técnica la de la incorporación de las herramientas de IA en el trabajo. No es solo cómo promptear mejor. Voy a dar un ejemplo. Les contaba, yo trabajo en la Universidad de San Andrés como coordinador académico. El desafío de cómo afecta la IA a la educación de diseño es algo que nos preocupa y nos ocupa un montón. Estas son imágenes de un taller que hicimos en mayo, pero de 2023, hace 2 años, para pensar cómo va a ser el futuro de la educación de diseño cuando esté atravesada por la IA, ¿no? Cómo cambia la disciplina para nosotros empezar a formar estos diseñadores del futuro. Y un poco lo que sucedió cuando hicimos esta experiencia, que yo estaba muy manija, como se podrán imaginar, para pensar el futuro de estas cosas, es que fuimos como directo a vamos a discutir sobre estos temas y no abrimos la puerta a reflexionar sobre cómo nos hace sentir estos temas. Estos temas nos interpelan muy profundamente. Interpelan nuestra identidad profesional, lo que somos, nuestros miedos sobre el futuro, nuestros miedos sobre el futuro de nuestros hijos, a quienes los tengan. Digo, suelen ser temáticas que no son neutrales, son temáticas que tienen una carga emocional y que creo mi recomendación siempre para quienes encarguen proyectos de acompañamiento más de estas habilidades es que no pierdan el foco de esa dimensión. Si no abren la puerta a tener estas conversaciones, estas tensiones siguen subyaciendo y van a ser un problema para las dinámicas del equipo y para todas las personas que estén involucradas en estos procesos. Hay que hablar de las cosas que nos dan miedo de estos futuros también. Recomiendo un montón en este sentido la iniciativa Teaming with AI, que tienen un white paper que publicaron en 2024 sobre cómo incorporar IA en equipos, no específicamente de diseño, pero está hecho por diseñadores y se nota. Y les invito, si quieren, el 2 del 6 hay una conferencia, Unconference, en realidad una Unconference global online, gratuita. Yo me sumo un montón de sus actividades y es un espacio hermoso para compartir con otros profesionales del mundo sobre cómo estamos usando estas herramientas y cómo las podemos traer a nuestros equipos. Así que los súper invito a que los suban, a que los sigan en redes. Bien. Cada rol, cada tarea y cada persona es diferente. No hay un one size fits all para lo que es cómo usamos AI. No hay una especie de capacitación mágica, no hay un prompt mágico, no hay una forma en la cual todas las personas que estemos acá o las que nos estén viendo online podamos usar IA. Porque todos tenemos días a día, digamos, día a día distintos, todos tenemos roles distintos y todos tenemos formas de interactuar diferentes y tenemos que encontrar cuál es la que nos sirve a nosotros.
Esto es un poco diferente a todas las tecnologías con las que hemos trabajado antes, porque antes había un muy claro manual de instrucciones sobre qué había que hacer para lograr qué output. Esto es bastante más etéreo y bastante más difícil o bastante más opaco la forma de interacción con este tipo de herramientas. Por ende hay que entender cómo es que funciona para nosotros. Y acá si pensamos en distintos equipos, que hay algunas personas que están más, que tienen más data, que tienen más conocimiento, que han adquirido este conocimiento sobre cómo usar IA en el contexto de nuestra organización, lo que tenemos que hacer es empezar a ayudar a difundir este conocimiento al interior de los equipos y después de manera transversal entre los equipos. Acá por ahí la diferencia que quiero decir es quienes estén en roles de liderazgo no necesariamente tengan que ser los que más sepan de AI, pero como bien sabe cualquier persona que está en el mundo de Design Ops, lo que tienen que hacer es crear las condiciones para que ese conocimiento pueda fluir. Entonces no tienen que ser ustedes necesariamente los dueños del conocimiento o la autoridad, pero sí generar las condiciones para que eso suceda. Y eso muchas veces no sucede por diversos motivos. Eso es lo que decía Arsen. Y acá creo que es muy importante empezar a normalizar el uso de la AI. Hay un montón de estigmas, de tabús y de problemas alrededor de las utilizaciones de estas herramientas en las organizaciones que tenemos que empezar a atacar de forma directa si queremos ser empresas que puedan realmente apalancarse en estas tecnologías para tener una ventaja competitiva o lo que sea que estemos haciendo. Y acá una forma que me gusta de pensarlo es que la alfabetización en IA es como la ESI. Para quienes nos escuchen desde otros países, la ESI es Sex Education, es básicamente educación sexual integral en las escuelas. Y es un poco la idea de que así como en las escuelas los jóvenes van a tener relaciones sexuales, tengan o no tengan educación sexual, lo que queremos es que lo tengan de forma segura, de forma respetuosa con sus cuerpos y con los cuerpos de otras personas. Esto es lo mismo. Las personas, los empleados, los colaboradores, van a usar AI de todas formas. Están usando AI hoy, te lo estén diciendo o no te lo estén diciendo. A veces te das cuenta porque de repente sus mails están mejor escritos, pero vos no sabés de qué forma están utilizando AI. Y hay muchas formas no seguras de utilizar AI, sobre todo para quienes construimos tecnología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en líneas generales creo que cualquier herramienta de estas más mainstream, tipo ChatGPT, Claude, son bastante seguras o se puede construir una forma de hacerlo seguro. Pero sobre todo cuando yo empiezo a ir a herramientas más creadas por terceros, empieza a haber la posibilidad de que parte de la data que yo esté metiendo en esa herramienta esté terminando en un lugar que yo no tengo idea cuál es. Y si yo estoy metiendo código ahí, por ejemplo, es un problema de ciberseguridad muy grande si yo empiezo a meter código en herramientas que nadie ha chequeado su seguridad informática. El día de mañana, un actor malévolo, un país adversario de aquel con el que estemos trabajando, diversos actores pueden hacer uso de ese tipo de conocimiento para hacer un exploit de seguridad. Entonces, por ciberseguridad y por muchos otros motivos hay que empezar a hablar más de AI y de compartir cómo lo hacemos y empezar a generar incentivos para compartir esta data. Como son casos de uso muy específicos, nadie mejor que mi compañero de trabajo, quien tiene el mismo rol que yo, para decirme, che, yo lo hago así. Mirá, y se lo pregunto de esta forma, lo hago de esta otra. Y todo eso nos permite después aprender en conjunto, que es un poco la idea de todo esto. Y recién hablábamos de cómo cambia el rol de un diseñador y en realidad de cualquier trabajador, trabajadora que trabaja con una computadora y su cognición. Pero cómo cambia la industria en la que trabajamos, si quieren, como dos caras de la moneda. Del lado de afuera nos podemos preguntar cómo cambia la forma en la que las personas interactúan con los servicios, productos o experiencias que construimos. Y después, puertas adentro, podemos preguntarnos cómo cambia la forma en la que nosotros mismos construimos tecnología. ¿Cómo cambia mi empresa puertas adentro? Son cambios sistémicos muy grandes que exceden con mucho lo que nos toca, el workflow de cada uno de ustedes. Está cambiando la industria alrededor nuestro y tenemos que ser conscientes de qué forma cambia. Con respecto a cómo cambia la forma de consumir productos, servicios, experiencias, no tengo tiempo hoy para profundizar, pero les invito a leer un artículo que escribí con Sarah Gibbons para Nielsen Norman Group, que habla de cómo el diseño de servicios va a cambiar con los agentes. Un poco los agentes son estos sistemas autónomos que no solamente pueden hacer un montón de cosas, pero una de las cosas que van a empezar a hacer cada vez más es asistir a nuestros usuarios
en la forma en la que acceden a distintos productos o servicios. Imagínense un Siri al cual yo le delego que realice ciertas tareas. Bueno, quienes va a estar navegando en la página web o la app de muchas de las personas que estamos acá, el día de mañana no van a ser solamente usuarios, también van a ser agentes sintéticos. ¿Qué significa eso? Bueno, no tengo tiempo de entrar en detalle de eso, pero un montón de cosas. Y después también cambia la forma en la que nos organizamos al interior de las empresas. Y acá una forma que me gusta pensarlo es, ¿se acuerdan de esta idea de que podemos no solamente hacer cosas más eficientes, sino también aumentarnos, es decir, aumentar nuestro scope? Si pensamos en áreas dentro de la empresa, diseño, tecnología, negocios, cada una de estas áreas a su vez va a verse su scope aumentado, van a poder hacer más cosas. Programadores que ahora pueden manejar datos, quienes programan pueden diseñar, quienes analizan programan. Se empieza a cruzar todo, lo estamos viendo cada vez más con herramientas como Figma, que lo que hacen es levantar el piso y que cada vez personas que vienen menos del mundo del diseño puedan interactuar más con los diseñadores. Bueno, lo mismo sucede con otras herramientas. Esto funciona en todos los sentidos. ¿Y qué implica esto? No lo sé realmente a ciencia cierta cómo va a cambiar la organización en el futuro, pero dos formas en las que podemos pensar en este fenómeno. Una es que esto lleva a un rediseño de los límites disciplinares. Básicamente, ¿quién se hace cargo de qué? Es una especie medio de juegos del hambre en donde hay que correr las fronteras de las distintas áreas de la organización. Y una, si se quiere, más positiva es, vamos a poder colaborar mucho más. Yo voy a poder entender de negocio como nunca en mi vida. Y las personas del otro lado van a poder interactuar con lo que yo hago mucho más. Hay una forma más positiva de verla y creo que tenemos que empezar a pensar, ¿cómo se ve un diseñador que pueda empezar a colaborar más interdisciplinariamente con otros cuerpos de conocimiento? Y al final del día cambia también no solo lo que hacemos, sino cambia qué es lo importante en las organizaciones. Esto no es un gráfico científico, es solo para ilustrar el concepto de que el costo de construir, el costo de build technology, se va para abajo. Codear es más barato, hacer interfaces es más barato, todo lo que implica construir software va a tender a ser cada vez más barato. Entonces, va a dejar de ser la pregunta, ¿podemos construir esto? Y lo importante es empezar a hacer la pregunta, ¿tiene sentido construir esto? ¿Qué es lo que tiene sentido construir? Y ahí, quienes hacemos diseño, tenemos todas las de ganar. Nosotros somos quienes podemos enfocarnos en la parte más instrumental de cómo se ve construir una pantalla de tecnología, o podemos ir hacia la estrategia de decir, ¿qué tiene sentido para estas personas en este contexto hacer? Esa es nuestra batalla. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Lou Rosenfeld hace un par de meses en LinkedIn. Lou Rosenfeld tiene un montón de cosas, lo deben conocer, que hablaba de que son muy bullish, o sea, que son creen mucho en el potencial del research en hacerle sentido a este mundo en el que estamos navegando. Yo estoy súper de acuerdo con él. Siento que lejos de ir hacia un contexto de automatización de ese tipo de roles, estarán aumentados por AI, pero lo más importante es que son cada vez más importantes. ¿Y cómo cambia nuestro rol en la industria? Creo que un poco es la pregunta que queda abierta. Y me gusta cerrarlo con esta pregunta que la hacía Emiliano Arcada en su podcast, Cháchara Podcast, hace varios años, que cerraba cada entrevista con una pregunta de ¿qué necesitamos para ser mejores? Creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora, es ¿qué necesitamos para poder surfear esta ola? Más que quedarnos en la pasiva de ¿nos reemplazará o no nos reemplazará? Creo que eso nos deja en un lugar de pasividad, de esperar que nos suceda algo, cuando en realidad quienes tenemos las riendas de nuestra disciplina, de nuestra profesión, de nuestro oficio, somos las personas que estamos acá. Entonces creo que nos tenemos que empezar a preguntar qué nos falta para tener ese impacto. Les recomiendo un montón el artículo de Marcia Aricó de Design Mavericks, que habla un poco con mucho mejor articulado que yo, en lo que entiendo para mí es un camino posible para nuestra disciplina, que es ir hacia lugares de mayor estrategia, ir hacia lugares de pensamiento más sistémico, de mayor impacto. No sucederá por arte de magia, tenemos que ir a construir las habilidades que nos faltan para estar en esos lugares o para poder facilitar esos lugares, pero entiendo que es hacia donde deberíamos ir. Bueno, eso es todo lo que tenía para compartirles hoy, así que muchas gracias. No sé si tenemos espacio para preguntas. Sí, si alguien tiene una pregunta acá, o no sé si online, tenemos un ratito.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, llegamos un poco más tarde, pero la verdad que es súper interesante todo lo que dijiste. A mí me interesaría preguntarte de la última pregunta, ¿no? Como hacer foco en la última pregunta. Justamente quiero saber vos cómo buscás en tu día a día ser mejor, qué herramientas solés indagar, cómo te esmerás a ser mejor profesionalmente. Gracias. Bien, gracias. Está buena la pregunta. Creo que medio como por ahí vinculado con esto, creo que una de las formas en la que yo más crezco profesionalmente es hablando con otras personas sobre cómo están usando estas cosas. Tipo, che, pero ¿cómo lo haces? Mostrame, a ver, charlemos, pa. Esas son las cosas que a mí me permiten crecer mucho más. Nada de esto lo encuentro honestamente en posteos de LinkedIn. Nada de esto son los 3 prompts que salvarán tu vida, no sé qué. Esto es charlar con gente cara a cara y realmente entender cómo lo incorporan. Es muy sorprendente que muchas de las personas que más le sacan el jugo a estas herramientas son las que menos te esperás. Son personas que están por a veces re lejos de la tecnología, pero que por muchos motivos no tienen miedo en interactuar con la IA de formas que uno por ahí le daría cosa o cosas así. Entonces, creo que el hablar con colegas es lo que a mí más me enriquece y lo que me hace sentir no estar tan solo navegando momentos de tanta incertidumbre también. Sí, no. Hola. Yo te quería preguntar con el tema organizacional que mapeas a los haters, a los fans, digamos, y a la mayoría silenciosa. Yo estoy entre los que está probando todo, o sea, y mi equipo está probando todo. Pero ¿qué pasa con los que no son, con lo que quiero AI y lo quiero ya y no me importa si sirve o no sirve? Y lo quiero usar. Bueno, toma esto, estamos probando, no sirve para nada, pero bueno, dale, ponelo. Eso me preocupa también, el hype, ¿no? O sea, cómo se maneja eso, porque queremos usarla. Si usás eso, después todo el mundo dice, pero es una porquería. No, esa es la pregunta. ¿Hablas específicamente en cuando implementamos features con AI para el público o no necesariamente? No, cuando viene de pedidos de clientes o de empresas o digamos, o parte de una empresa, digamos, bueno, no, hay que ponerle AI, ¿no? Como antes era, no sé, ponerle lo anterior, digamos. Sí, la de mobile, no sé lo que sea. Está buenísima la pregunta. Lo que pienso con esto es, la frase, estamos en una burbuja de AI y AI es transformacional, ambos términos pueden ser ciertos al mismo tiempo, ¿no? O sea, hubo una burbuja del Internet y el Internet llegó y fue verdad y transformó nuestras vidas. En el medio se chocaron un montón de empresas y hubo un montón de especulación. Entonces yo creo que hoy en día estamos en una situación medio análoga en el sentido de que muchas veces hay unas ganas desmesuradas de pushear, sobre todo de decir que estamos haciendo cosas con AI cuando en realidad muchas de las cosas que estamos pusheando a los clientes no aportan ningún valor. Entonces, creo que en líneas generales hay que ser más, por ahí un poco cuidadoso con esa parte y yo en general propongo más como enfocarse en los lugares donde más incuestionablemente podemos sacarle valor. Por ejemplo, yo creo que en aumentos de productividad internos de las empresas es muy concreto el valor que estamos sacando. Entonces me enfocaría más en eso que en ir a como el salvaje oeste a ver si le pegamos con la nueva feature de AI, que en la mayoría de los casos no sucede. No. Bueno, ¿estamos online? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Otro aplauso para Pablo, por favor. Bueno, y la investigación de usuario, una etapa de nuestro proceso de diseño de experiencia de usuario, de diseño de soluciones digitales centradas en el usuario, primordial, esencial. No podemos diseñar nada pensado en los usuarios si no investigamos. Y creo que ahí la IA también viene a apoyarnos y a potenciarnos, como decía Pablo. Y bueno, precisamente para hablar un poco sobre ese tema, invito a Cristóbal, que nos va a charlar. Gracias, Cris. Hola. Ahí va, ahora sí. Ahí va. Bien. Bueno, primero que nada, gracias por estar acá. Hoy voy a intentar hacer justicia a la PPT que hizo Caro. Caro era la speaker que venía originalmente, yo la estoy reemplazando.
Y aparte es un reto porque Caro es Principal Researcher, y no sé si ustedes conocen ese título, pero es un título de una persona que sabe bastante de investigación. Pero bueno, Caro y yo... ¿Se fue? ¿O sigue? Ah, no, está. Caro y yo trabajamos juntos en el podcast y venimos teniendo una conversación muy interesante últimamente, justo de esto, de AI en Research, ¿no? Porque un poco lo que estamos discutiendo es cómo la AI le está impactando a ella en su laburo, en la parte de research, y a mí también, porque soy product designer, también investigo y me impacta de otras maneras, ¿no? Entonces, nada, vamos a ver si le hago justicia a lo que plantea Caro. Entonces, Caro nos trae este tema que me parece fantástico y que se alinea mucho con lo que dijo Pablo, que es potenciar, me encanta la palabra potenciar el research con AI, un cambio de mindset necesario, ¿no? Que a mí me encanta porque es muy parecido a la llegada de los productos digitales tipo Photoshop y esas cosas, cuando el diseño gráfico pasó de ser en papelitos y con reglas y con cosas a ser digital, ¿no? Como que hubo este cambio de mindset de decir, pará, ya no tengo que hacer dibujitos, sino que puedo sentarme en una compu y estoy como potenciado, ¿no? Entonces va por ahí la conversación. Bueno, esta es Caro, para los que no la conocen. Es maratonista y creo que ganó una medalla, por cierto, de la mujer maratonista que ganó algo así como el tercer puesto en Nueva York en un maratón. Una cosa medio absurda. Después le preguntamos. Bien, ¿qué cambios se observan en Research? Que son cambios que hemos hablado tanto Caro como yo en el podcast y también en privado, ¿cierto? Bueno, primero que todo, lo que observamos es un cambio en la visibilidad estratégica del rol, ¿no? No sé más o menos cuánto tiempo lleva trabajando cada uno en UX. Hay personas que llevan trabajando un montón. Pero, por ejemplo, en el tiempo que he estado yo, me he dado cuenta como Research ha pasado de ser este grupo de gente que le toca la puerta cuando tengo que hacer pruebas con usuarios, acá está el diseño, avísame cómo le fue, y ya el rol va avanzando, ¿no?, a otras tareas y va participando más en la parte del negocio, va participando más en la toma de decisiones. Ya entonces comenzamos a no solamente preguntarnos en el roadmap, tipo, ¿cuánto toma la investigación? Sino que también está en la toma de decisiones de negocio, ¿no? Ya comienza a ser otra cosa. Y esto está potenciado con UI, ¿no? Con AI, perdón, porque básicamente nos amplía, ¿no? Podemos hacer más tareas de research, las podemos optimizar, podemos ser más eficientes con el tiempo y las tareas que hacemos. Entonces, la AI está llegando a no solamente hacernos más eficientes como una persona que trabaja en una empresa, sino que nos está potenciando el research como disciplina, digamos, ¿no? Y por otro lado, hay algo muy particular, que es que está como revitalizando la data cualitativa. Últimamente, en los últimos años, la data quanti siempre ha sido el rey, ¿no? Tipo, tienes una idea y te preguntan, ¿y cuánto drop-off hay? ¿Y cuál va a ser la conversión que vamos a lograr? Todo como con números, ¿no? Y siempre la data quality en los últimos años había quedado relegada a como anecdótica, ¿no? Tipo, por cierto, y un usuario dijo, qué complicado, y como que se quedaba ahí. Y la AI lo que viene a hacer es ayudarnos en el procesamiento de esa data y a decir, che, por cierto, procesé todo esto y ya tengo información quali que es re valiosa y que ya no se queda atrás como un pie de página diciendo un datito más de color, ¿no? Sino que comienza a tomar relevancia. Y eso tiene que ver sobre todo porque, bueno, somos capaces de procesar data masivamente, siempre con el humano de por medio, y analizando esa información que está allí, ¿no? Como que en lo que nos ayuda la AI es en cómo proceso toda esta información, toda esta charla que tuve con, no sé, 8 usuarios en esta prueba o en esta entrevista de usuarios, ¿cómo la proceso, no? O sea, antiguamente se contrataba un rol o se agarraba el junior del equipo y se le decía, hola amigo, hicimos pruebas, toma, no sé, sácate todo, o sea, describe todo lo que acaba de suceder, avísame cuando termines que nos sentamos a analizar. Entonces ya esa parte como que simplemente nos las ahorramos, ¿no? Yo particularmente hice como 2 o 3 de esas y tardé hasta 8 horas haciendo la bajada de información, es un montón. Así que ahora tenemos 8 horas ganadas, ponele, que la podemos dedicar al análisis. Y aparte, nos apagamos en 60 segundos, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Lo digo ok yo? No.
Tengo 4 botones, ninguno dice OK. ¿Es táctil esto? Ah, mágico. No, no. Eso fue una promesa incumplida. ¿Sigo? 25, ¿eh? Ay, se va pagando como por fases. O sea, es mentira el prompt. Bueno. A ver. Apa. Ah, ahí va. Bien, recapitulamos. Entonces, básicamente, la AI viene a potenciar la forma en la que procesamos la información que obtenemos en nuestros research, ¿no? Entonces podemos comenzar a hacer que nuestra data quanti y nuestra data quali cobre sentido, cobre valor, pero aparte mezclarla, ¿no? Como hacer ese análisis de ambos lados y no solamente quedarnos en la parte anecdótica de la quali que queda como muy relegada y depender quizás incluso mucho de departamentos de data en analizar, cuando nos toca analizar como mucha información cuantitativa, ¿cierto? Ahora, ¿cómo incorporamos la IA en research? Bueno, primero que todo, es como dijo Pablo, no es instalo esta herramienta, la uso y ya estoy incorporando, es un cambio de mindset. Hay que entender que así, como el ejemplo que puso Pablo de que vos pones un prompt de tipo, che, ¿cómo hago este research? Y siempre te va a tirar como una información recontra genérica de la primera que está en Google y todo, y no te va a servir de nada. Hay que entender cómo potenciarla, hay que entender cómo darle el contexto, hay que entender para qué me sirve y para qué no me sirve. Y siempre, nada, entendiendo que nunca vamos a automatizar algo al nivel de, por lo menos no ahora, ¿no? Pero al nivel de decir, che, hacemos una prueba, avísame cuando todo esté listo, ¿no? Tipo, recluta, entrevista, baja, como que eso no va a ocurrir, así que ese miedo no lo deberíamos tener, por lo menos ahora. Y entender que nosotros, como humanos, en todo este proceso, lo que vamos a aportar siempre va a ser el criterio, el análisis y el contexto, ¿no? Nosotros somos los únicos que sabemos el contexto de nuestra investigación. Somos los únicos que podemos saber, ahí hubo un silencio extraño, sonrió, se puso molesto, ¿no? Como que, y cruzar esa información con la data cualitativa y la data quanti, ¿no? Como que ahí tiene un poco más de sentido. Y es por eso que, nada, no lo veamos como estamos usando herramientas nuevas, ¿no? No es como cuando pasamos Photoshop. Yo comencé con Photoshop CS3, no es como pasar de CS3 a CS4, ¿no? Que era toda una historia. Entonces, básicamente, AI, ¿qué es lo que está ayudando? A dejar de arrastrar cositas y categorizarlas, ¿no? Y simplemente ser un poco más eficientes con mucha, incluso bastante, interacción humana en la categorización de la información, porque, por ejemplo, esta herramienta, no sé si la conocen, se llama Dove, es una herramienta que usa Caro, me la mostró y me rompió la cabeza, porque ella lo que hace es que entra Dove, la agarra, le pone todas las etiquetas de cierta información que ella está buscando, ¿no? Que le parece que es pertinente a la investigación, y después Dove le propone, tipo, che, según tus etiquetas, tengo como estos highlights, ella misma los revisa, los aprueba, los edita, los categoriza, y después ella misma los codifica y dice, bueno, ok, de esto sácame un highlight, de esto sácame otro, ¿no? Como que hay mucha interacción humana. De vuelta, lo que está cambiando es que ya no hace falta contratar a alguien a que saque el guión, el transcript de toda una conversación y de 8 personas aparte. Así que las herramientas potencian nuestra capacidad y lo importante sigue siendo nuestra capacidad, ¿no? O sea, tengo literalmente amigos que me dicen, Chris, no entiendo cómo usaste, no sé, Notebook LM en el research, no tengo ni idea. O sea, entré ahí, yo puse un documento, hice una pregunta y dije, qué bien, como que no sé qué hacer con eso, ¿no? Como que siempre va a depender de nosotros y básicamente, como si estoy, por ejemplo, sigo con el ejemplo de Photoshop, ¿no?
existen muchas personas que usan Photoshop, no todas son buenas. Entonces, como que siempre está un poco desde nuestro lado. Entonces, ¿qué es lo que cambia en Research? Bueno, pasamos a hacer una investigación tradicional donde todo era a mano, ¿no? A ser asistidos y potenciados por AI, sobre todo en la transcripción, en los resúmenes y en los insights, ¿no? Claramente, en la parte de insights es quizás un toque peligroso porque uno puede decir, che, ChatGPT, decime qué estuvo mal esta entrevista, ¿no? Como muy básico, y puede alucinar, pero después hay herramientas como Notebook, por ejemplo, que pueden meterle y hacerle preguntas y les va a dejar el quote y pueden revisar si ese quote es real o fue una fantasía y pueden ver de dónde sale en qué parte de la entrevista, ¿cierto? Entonces, el control del humano siempre va a estar presente. Así que el reto es integrar estas herramientas sin perder la calidad del dato, ¿no? Porque la idea es integrar herramientas que nos ayuden, pero que no degraden la experiencia de la investigación y que nos potencien como researchers, ¿no? Así sean researchers y ya, o sean product designers que hacen research, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos propone Caro en el cambio del rol? Porque claramente yo no soy researcher, más o menos veo las cosas desde lejos, pero yo no soy researcher. Y Caro claramente tiene una visión un poco más cercana, ¿no? Primero que todo, el foco en el insight humano es como el rey de todo, porque si bien hay mucha automatización, básicamente lo que propone el valor ya no es tipo, che, te bajé 8 entrevistas, aquí está el documento, ¿no? Como que el valor está en la interpretación, en leerlo, en ver qué es importante según lo que yo quería investigar, cuáles son mis objetivos, ¿no? Como que eso es lo que trae valor allí, ¿no? Lo que les dije, entender los silencios, entender el contexto social, el rol, ¿no? Para qué estoy haciendo esto y por qué lo estoy haciendo, y básicamente nos vuelve menos operativo, nos amplía con tareas nuevas, ¿no? También creo que nos capacita incluso a tomar como conversaciones que antes no podíamos tener, ¿no? Como que estábamos como muy encerrados en nuestro cuartito, y ahora, nada, tenemos más capacidades. Por supuesto, una de las cosas donde impacta más rápido es en la automatización de las tareas repetitivas, que es todo esto que tiene que ver con tareas que entendemos que son claves, porque si yo no recluto no hago una investigación, si yo no hago un guión no hago una investigación, si yo no hago ciertas tareas, esa investigación no se lleva a cabo, pero entender de que si pudiésemos simplificarlas y automatizarlas, ¿por qué no? Nos podemos invertir tiempo en lo que realmente hace falta, que es en la interpretación del dato, ¿no? En fijarnos qué es lo que estaba pasando, cómo estaba pasando, por qué estaba pasando, y traer ese insight adelante, ¿no? Y bueno, research más conectado con la data porque, bueno, un poco lo que les mencioné al inicio, ¿no? Al tener una nueva herramienta que nos amplía, podemos entonces tomar nueva información, ya no somos tan dependientes de otros departamentos y podemos hacer nuevas interpretaciones y triangular insights. Así que Caro lo que ve es que se va a volver como un perfil más híbrido, ¿no? Que ya no va a estar en su cajita. Y de hecho ella me viene preguntando, che, Gris, ¿será que yo tengo que aprender a diseñar? Porque yo lo que estoy viendo es que cada día aprendo más de negocio, pero el otro también aprende de negocio. ¿Será que yo tengo que aprender a diseñar? Porque ahí también comienzo a aportar. Y ya ni siquiera será diseñar, será que tengo que agarrar Replit, por ejemplo, y ahí me hago un prototipo, porque puedo probar algo rápido sin depender de un designer y avanzo y aporto de otra manera. Y como que esa conversación está surgiendo, ¿no? Así que muy interesante desde ese lado. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Más presión por más impacto. ¿Por qué? Porque, bueno, claramente con la capacidad de hacer más, ¿no? La gente de arriba quiere más resultados. Entonces, un poco lo que está pasando o lo que veo, lo que estoy charlando con Caro cada tanto es, bueno, ahora que vos podés hacer todas estas tareas nuevas, ¿no? Que antes no hacías, y estas otras las haces más rápido y más eficiente, y bueno, ok, ¿cuál es el resultado nuevo, ¿no? Básicamente. Entonces, creo que no había más nada. A ver. Básicamente, el rol de research se está expandiendo, un poco la misma conclusión que trajo Pablo a la mesa. Hay algunas tareas que se están dejando de hacer, ya no hacen falta ciertos roles para ciertas tareas, sino que estos agentes y estas AI nos pueden ayudar. Así que, básicamente, pasamos de la persona que hace entrevistas a quien ayuda a tomar mejores decisiones con una mirada humana y datos mixtos, más consultivo, más transversal y más senior. Y me muero de calor porque yo decidí usar esto.
y no fue buena decisión. Bien. No sé si hay chance de preguntas o como... Estamos. Estamos. Muchas gracias, Chris. No, por favor. Bueno, otro aplauso para Chris, por favor. Bueno, y como justo hablaba Pablo, hablaba Chris, de la IA viene a entregarnos también herramientas. Estamos viendo muchas herramientas de IA. Tenemos que ver cómo las aplicamos, dónde las aplicamos, en qué etapas de nuestro proceso o en etapas del diseño las aplicamos. Y también, no solo es ChatGPT, Gemini, hay un montón de otras cosas que quizás no estamos viendo o no vemos y que está bueno conocer, que no está tan expuesto como estas herramientas conocidas al día de hoy. Y bueno, precisamente para eso nos viene a contar un poco Diego, de que no solo es ChatGPT y Gemini, hay otras cosas más. Diego, gracias. Bueno, vamos un poquito para atrás, ahí. Bueno, eso. Primero, aclarar que no solo la inteligencia artificial es generativa, ¿sí? En toda la charla voy a explicar muchos casos, lo quería hacer bien práctica para que vean diferentes casos o diferentes usos que se puede hacer en la inteligencia artificial. Pero antes quería hacer dos aclaraciones, ¿no? Primero, la diferencia entre modelos generativos y modelos determinativos, ¿no? Seguramente ustedes utilizan a diario modelos generativos, modelos como ChatGPT, Gemini, Claude, ¿sí? Que lo que hacen es ayudarnos a predecir otras palabras, a traer contenido, ¿sí? A generar audio, palabras, música, ¿sí? Pero también está otra parte, lo que es la inteligencia artificial, que tiene que ver con lo determinativo, ¿sí? Que lo que nos va a ayudar es a comprender patrones, a entender y analizar datos con grandes volúmenes de datos y a poder encontrar insight en muchas informaciones, ¿sí? Hoy podemos procesar muchísimo más datos que antes con diferentes modelos. Y la charla es un poquito eso, un poquito contarles cómo ir implementando la inteligencia artificial durante el proceso, ¿sí? Otra de las cosas que me gustaría aclararle es estos tres modelos, ¿no? Que hoy contamos, lo que son los modelos LLM, los modelos RAG y los agentes, ¿no? Un poco estuvieron hablando los chicos, estuvieron contando algunas de las cosas, pero siempre está bueno traerlo como para ir aclarándolos, ¿no? Los LLM, bueno, como el ChatGPT, lo que nos ayuda es a generar contenido, ¿sí? A generar diferentes textos, obviamente predeciendo, ¿sí? Predeciendo con modelos matemáticos. Y nos sirve para generar, resumir, traducir, ¿sí? Nosotros le vamos preguntando información y nos van trayendo. Pero ¿qué pasa si usamos estos LLM con información nuestra, ¿sí? Con nuestra propia base de conocimiento? Y ahí nos vamos a lo que son los RAG, ¿sí? Los RAG utilizan lo que son los modelos LLM, pero con nuestra información. Entonces, nosotros podemos acceder a grandes volúmenes de datos que fueron creados obviamente por nosotros, que después en entrevistas pueden ser investigaciones que hemos hecho, pueden ser datos de diferentes lugares, para poder empezar a interactuar con eso en forma de texto, o sea, escribiendo prompts y ir teniendo esa información, ¿sí? Y por último, lo más avanzado son los agentes, ¿sí? Que también se basan en lo que tiene que ver con los LLM, pero utilizan herramientas externas, ¿sí? Un ejemplo claro de esto es que hoy día podemos acceder a bases de datos, ¿sí? Sin saber SQL, sin saber ningún lenguaje, solamente preguntándole, por ejemplo, cuáles son los clientes que compraron en el último mes, ¿sí? Así directamente con el prompt. Esa funcionalidad nos dan los agentes. Podemos no solamente contar con nuevas herramientas, sino también podemos ejecutar y automatizar un montón de acciones, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas de esas acciones. Pero bueno, un poco quería aclarar esto, ¿no? Que a veces se los dan como sinónimos y son diferentes, ¿no? LLM
lo más ChatGPT. RAG puede ser un ChatGPT, pero con base de conocimientos nuestras. Y agentes ya directamente conectado con otros aplicativos, ¿sí? Otros aplicativos puede ser cualquiera, ¿no? Nosotros queremos, desde conectarnos a una base de datos, a un programa, al Jira, donde nosotros querramos. Dentro de la charla quería traerle 4 procesos, ¿sí? Que nos puede ayudar la inteligencia artificial, ¿sí? Para crear diseños, para validar nuestros diseños, algo vamos a hablar de automatización y algo de análisis de comportamiento, ¿sí? Primero vamos a empezar con lo que tiene que ver con la creación de los diseños, ¿no? Existen un montón de aplicativos que hoy nos permiten crear contenido desde un prompt, ¿sí? La semana pasada en Figma sacaron, no sé si lo estuvieron usando, sacaron esta nueva versión de inteligencia artificial. Está muy verde, pero es una primera versión de generación de interfaces por medio del prompt, ¿sí? Eso lo que nos hace es, esto que venimos hablando, ¿no? Que en las 2 charlas recién, es ampliar nuestras capacidades. Es poder rápidamente generar un diseño basado en lo que nosotros sabemos de negocio y empezar a validarlo rápidamente, sin necesidad de tomarnos todo el tiempo y hacer todo el diseño, ¿sí? Y no solamente podemos crear diseños, sino también podemos utilizar los GPTs, por ejemplo, para tener un asistente nuestro propio para generar la voz y tono, ¿no? Nosotros podíamos, esto que hablamos antes, de RAG, generar un ChatGPT, del cual nosotros le tiramos información de nuestra voz y tono y podemos ir preguntándole a este GPT sobre cuál es el texto que tenemos que poner para un mensaje, por ejemplo, cómo es un mail que deberíamos hacer para nuestro cliente basado en nuestra voz y tono, ¿sí? Eso lo que nos hace es ayudar un montón a la generación de contenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un contenido que nosotros simplemente lo ponemos. Es un contenido que está 100% basado en cómo comunicamos nosotros en nuestra empresa, ¿sí? Porque lo alimentamos de mucha información a estos GPTs. También tenemos en lo que tiene que ver ayuda a la inteligencia artificial en lo que es los diseños, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener modelos que nos ayuden a controlar de lo que se está poniendo en producción es igual a lo que nosotros tenemos en el Figma, ¿sí? Eso nos saca un montón de horas de ir analizando todos los diseños que se van subiendo y este fatídico tema del QA visual, ¿no? Que a veces lo tenemos que hacer, pero es genial si lo podemos automatizar. Nosotros tenemos que pensar en la mejor experiencia, no en si el botón está para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, ¿sí? Entonces, estos tipos de modelos nos ayudan a sacar un print a lo que tenemos en producción y el Figma y ver cuáles son las diferencias, ¿sí? Entonces va marcando las diferencias de los 2 diseños. Y también, no solamente, nosotros podemos verificar qué es lo que se está subiendo a producción y si es igual a lo que nosotros estamos teniendo, sino también podemos utilizar modelos predictivos, ¿sí? Esta es la otra parte que hablaba antes. Esto ya es mucho más avanzado y acá lo que hacemos es, por medio de mapas de calor, que nosotros los fuimos alimentando, lo que sabemos es en qué lugar el usuario va a prestar más atención, ¿sí? Dentro de nuestros diseños. Esto podemos utilizar, ya hay modelos que ya existen, que lo podemos utilizar. Hay plugins de Figma también. Este es un plugin de Figma específicamente. Pero también nosotros, si sabemos y tenemos un sector de Data Science dentro de nuestro equipo, generar nuestros propios modelos, ¿sí? Basados en análisis propio. En cuanto a lo que tiene que ver con la automatización, también es una tarea que nos puede sacar un montón de horas, ¿sí? Que es constantemente... este tipo de inteligencia artificial nos ayuda a que las horas que nosotros tengamos que hacer estén basadas en cosas directamente que ayuden al negocio y no en tareas repetitivas, ¿no? Nosotros deberíamos dejar todo lo que es repetitivo, que lo haga un agente, y lo que sea de creatividad para nosotros. Dentro de lo que son la automatización de proceso, tenemos, por ejemplo, estos 3 programas, N8N, Zapier y Make, donde podemos conectarnos con otros programas por medio de API y automatizar procesos, ¿no? Un claro ejemplo es
el versionado que hacemos, tanto el SI System o el versionado que hacemos sobre algún aplicativo de Figma, eso lo podemos automatizar y que cuando nosotros modificamos específicamente algo del Figma, eso triggeree directamente y que me termine, no sé, mandando un mensaje a desarrollo, ¿sí? Que modifique el Jira y me lo termine mandando, ¿sí? De nuevo, son pequeñas sumas de tiempo que nosotros vamos ganando como UXer y nos tenemos que basar en entender el negocio y generar la mejor versión, ¿sí? No en cómo mandamos el Jira y todo eso, ¿no? Es algo que nos saca mucho tiempo. Otro de las automatizaciones que tenemos y que podemos utilizar, lo que es la experiencia de usuario, es las investigaciones, ¿no? Imagínense tener miles y miles de investigaciones de usuario y cada vez que nos piden, che, ¿qué pasa con tal usuario? O traeme una investigación X, o en qué lugar está tal investigación, nos lleva un montón de tiempo, ¿no? Si tenemos 10 investigaciones no pasa nada, pero imagínense si son investigaciones de 10 años. Es inabarcable el tema. Para eso lo que hacemos es utilizar la inteligencia artificial para hacer un chatbot, que es el modelo que está a la izquierda, donde nosotros le hacemos una pregunta y directamente está conectado a todas las investigaciones que fuimos haciendo y nos va resumiendo esos datos. Y por el otro lado, a la derecha, es un modelo dentro de nuestro local. ¿Sí? Imagínense que tenemos datos sensibles, no siempre lo podemos hacer un chatbot porque, te estamos compartiendo datos sensibles, por más que lo tengamos con un clave y usuario, bueno, puede ser que lo hayamos compartido en algún servicio y lo puedan ver. Del lado derecho es directamente un aplicativo donde específicamente estamos accediendo a nuestro local. Entonces, ahí directamente nosotros manipulamos toda la información, ¿sí? No hace falta que nadie la esté manipulando. Y por último, por ahí lo más avanzado, tiene que ver con el análisis de comportamiento. Y acá dejamos lo que es más generativo y ya nos vamos 100% a lo determinativo, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar lo que es la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, el algoritmo de segmentación para darle la mejor experiencia a cada uno de nuestros clientes, ¿sí? Entonces nosotros podemos encontrar patrones, podemos encontrar conductas del usuario, qué compran los usuarios, podemos determinar específicamente si hay algún segmento específico que hace alguna acción de algo que nosotros queremos llevar a cabo. Entonces, con este tipo de algoritmos nosotros podemos ir bien al entendimiento de los usuarios, ¿sí? Y por ende, dar una experiencia más personalizada, ¿no? Entonces podemos ir yendo cada vez a lugares mucho más específicos. ¿Qué nos permite el tema de la inteligencia artificial determinativa? Por ejemplo, podemos agarrar todas las opiniones que tenemos, todo el feedback que tenemos, todo lo que nos van diciendo los usuarios, y podemos analizar, por ejemplo, el sentimiento que tienen nuestros usuarios, la emoción que tienen nuestros usuarios. Podemos analizar estos grandes volúmenes de datos y podemos inferir de qué feature es el que tiene más problema o menos problema. Podemos saber qué versión también, si nosotros queremos saber. Entonces, de nuevo, tenemos un gran volumen de datos y podemos manejar este tipo de patrones. Obviamente, la inteligencia artificial también nos permite entender o ver probabilidades. Entonces podemos determinar cuál es la probabilidad de que un usuario nos compre o se vaya a nuestro aplicativo. Si tenemos un sitio de suscripción, por ejemplo, ¿sí? Podemos calcular cuál es el churn rate específicamente y por qué se va, ¿no? Podemos analizar con grandes volúmenes de datos qué es lo que hace el usuario, para dónde se va, ¿no? Cuál es la acción que determina, o las acciones, ¿no? Pues no siempre es una sola, que determina que el usuario abandone nuestro aplicativo. Todo eso lo podemos hacer con grandes volúmenes de datos y específicamente con lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y obviamente podemos detectar patrones de compra, ¿sí? Podemos saber cuando un usuario compra un producto, qué otro producto lleva. Podemos determinar qué probabilidad hay que si el usuario lleve A termina haciendo un upselling de otro producto, ¿sí? Todo eso podemos generar grandes volúmenes de datos y empezar a entender eso, ¿no? Y obviamente hay muchísimo más, ¿sí? Muchísimo más que podemos hacer con lo que es la inteligencia artificial.
Por ejemplo, podemos validar nuestros productos con usuarios sintéticos. ¿Sí? Nosotros podemos generar unas entrevistas en profundidad, podemos generar con toda esa información usuarios sintéticos y empezar a validar el producto de forma muy temprana con estos usuarios sintéticos. ¿Sí? Obviamente, nunca va a reemplazar al usuario. Siempre el tema cara a cara es lo mejor, pero si tenemos que hacer un MVP rápido y tenemos que validarlo, con un par de entrevistas podemos generar estos usuarios sintéticos. Después podemos evaluar de forma automática todo lo que es la accesibilidad. ¿Sí? Podemos hacer print automáticamente en nuestro aplicativo y podemos empezar a determinar con Computer Vision cuál es si cumple con todas las normas de accesibilidad. Entonces, rápidamente podemos validar lo que es accesibilidad. Otro de los puntos que podemos hacer, mucho más avanzados, es generar por ahí experiencias específicas con modelos ya determinativos, ¿no? Generar interfaces dinámicas. Entonces, sabiendo qué tipo de usuario es, le mostramos un contenido u otro. ¿Sí? Ya hay aplicativos que ya están empezando a hacer. ¿Sí? Por ahí parece muy avanzado, pero por ejemplo, Netflix lo hace con nosotros, ¿no? O sea, cada uno de nosotros que entramos ante el mismo contenido, o sea, la misma carátula de la película, serie, lo que fuere, nos va cambiando esa misma carátula de forma automática, de forma dinámica, dependiendo cuáles son nuestros gustos, ¿no? Por ejemplo, el Eternauta, si te gusta el terror, te va a mostrar con los bichos. Si te gusta, no sé, de amor, te va a mostrar, no sé, la pareja. Y si te gusta, no sé, de comedia, no sé qué te mostrará. Pero bueno, te va cambiando dependiendo de lo que te gusta, ¿no? Y eso es dinámico, ¿sí? Y otro tema que ya se empezó a hacer en algunas experiencias en escuelas es viendo con la cámara y con lo que es Computer Vision y lo que va contestando el usuario, entendiendo cuando el alumno se frustra y le va cambiando el ejercicio. Se lo va haciendo más fácil o más difícil. Si se aburre, le sube la complejidad del contenido. Y si ese usuario está frustrado, le baja la complejidad, ¿no? Para que siga avanzando y no se quede. ¿Sí? Estos son algunos de todos los usos que se pueden hacer. Pero al final del día hay que entender esto, ¿no? Justamente es entender esto que ya dijo Pablo en su momento, que es que la inteligencia artificial nos va a ampliar nuestra capacidad. No es que vamos a tener que dejar de hacer investigaciones, no vamos a tener que dejar de hacer entrevistas, no vamos a tener que dejar de diseñar ni de hacer nada. Simplemente cosas que no son de valor, automatización, tener que andar esperando conectarme con alguien de data para que me den información, tener muchísima cantidad de datos y no encontrar en qué lugar está cada cosa. Bueno, para todo eso existe la inteligencia artificial que nos saca mucho laburo. Y en definitiva, no hay que tener miedo, hay que usarlo y hay que entender que la mejor herramienta que tenemos nosotros es la curiosidad. Así que tenemos que ser curiosos, tenemos que aprender, tenemos que ver, tenemos que ir aprendiendo constantemente, tenemos que ir viendo nuevos modelos, viendo cómo cada cosa que va saliendo aplica a nuestro negocio. ¿Sí? De nada sirve decir, no, esto no, la inteligencia artificial no es para mí, ¿no? Es tomarlo y ver para qué me sirve. ¿Sí? Antes de terminar la charla, el 3 de junio estoy dando la 5ª edición del curso. Si quieren aprender algo de todo lo que fui hablando, tienen el curso, son 5 clases en Somos Edison. Tiene ahí un descuento que va a estar por 2 días, así que nada, está para aprovechar. Donde, bueno, vemos todos estos temas, ¿no? Cómo se implementa cada uno de estos temas y cómo ir haciéndolo y llevándolo para su día a día. Y creo que estamos. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Gracias.
Sí, perdón, te quería preguntar, en la pantalla esa donde mostraste que se personaliza la experiencia por clustering de usuarios, Sí. que se ven unos usuarios azules, amarillos, ¿podrías explicar un poco más de eso? No Sí. sé si- Vos podés agarrar y tener una gran cantidad de usuarios, los cuales vos vas a correr lo que llaman procesos o modelos de clusterización, ¿sí? Lo que haces es segmentar esos usuarios. Una vez que segmentás esos usuarios, vos podrías determinar diferentes cosas. Por ejemplo, vos podrías determinar que hay usuarios que utilizan mucho tu aplicativo, pero no compran dentro de la aplicación. Para esos específicos, vos los marcás, decís, bueno, todos estos usuarios utilizan un montón, pero no me compran. Por ahí le podés hacer una oferta. Exactamente, por ejemplo. O usuarios que realizan una acción específica que a vos te gustaría por ahí, aumentar la cantidad, no sé, de compras o el upselling. Bueno, vos podrías empezar a segmentarlos, marcarlos y empezar a brindarles a un beneficio, por ejemplo. Gracias, muy No, nada. interesante. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Mirá, yo quería preguntarte si cuando vos especificás la personalidad o el carácter a la IA, por ejemplo, convertirte en un experto en diseño, bla, 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 o programador, bla, bla, bla. Caracterizás y le das poder para que se vuelva un profesional en esa área que vos necesitas trabajar. ¿Eso genera alguna, por tu experiencia personal, genera alguna utilidad adicional al resultado que te envía la IA? Totalmente. Imagínate que la inteligencia artificial es como un conjunto grande. Cuando vos le decís, actúa con el rol de, lo que haces es tomar un pedazo, solamente eso. Hay algunos modelos grandes de LLM que, no me quiero poner muy técnico, pero dependiendo qué rol vos le das, te va a traer la información de un modelo específico. Tiene dividido sus modelos en modelos más pequeños. Entonces, dependiendo de la pregunta, va directamente a responder eso. Entonces, por ejemplo, si le estás preguntando una pregunta matemática, va directamente al LLM que está lleno de información de matemática, ¿no? Entonces, lo que hace es ir trayendo diferentes modelos. Sí, sirve y hay que hacerlo. Y como dijo antes Pablo, más contexto, mejor va a ser la respuesta. Hubo, creo que fue el miércoles, un problema que tuvo la gente de Cloud que, no sé por qué, subieron sin querer el prompt que tiene, el prompt del prompt, digamos. Bueno, son como 300 hojas el prompt. Contexto así gigante, gigante, gigante. Entonces, mientras más contexto, mientras más información, dale ejemplos. Y a lo último, a lo que a mí me gusta hacer es, ¿cómo te lo podría haber preguntado mejor? Eso es espectacular, porque ahí ves cómo razona, cómo condensa en una frase todo lo que yo le vengo diciendo y me lo llevo y lo empiezo a modificar ese prompt nuevo que me hizo. Pero sí, siempre hay que... Muchas gracias. No, por favor. ¿Estamos? No, sí, online no tenemos preguntas. Espectacular. Muchísimas gracias. A vos. Bueno. Bueno, paró de llover, parece. Justo al final, para cerrar con broche de oro. Bueno, quiero agradecer una vez más a los panelistas que vinieron y la verdad que nos trajeron muchísima información. Quiero agradecer también de corazón a Carolina, que hizo un excelente trabajo y bueno, va a haber otras oportunidades seguro para que comparta con nosotros. Quiero agradecer también a Baufes, una vez más, por segunda ocasión, acá en el chapter de Argentina de Design of Platán, nos brinda su casa y toda esta tecnología espectacular. Hoy la Matrix no hizo una mala jugada ahí con la tele, pero bueno, son cosas que pasan, la tecnología es así. ¿Tienen preguntas para Pablo, para Diego, para Chris? En general, sobre cualquier tema, ya no directamente de lo que charlamos, que tenga que ver con la inteligencia artificial. No. ¿Sí? Hola,
Sobre un tema que por ahí está un poco ausente y yo soy re pro inteligencia artificial, la uso un montón. Pero el tema ambiental, de, digamos, todos los recursos que consume el uso de inteligencia artificial, que a mí me parece que es un tema preocupante y que está bueno también ponerlo en discusión. Eso. Buenísimo. ¿Quién se anima? ¿Pablo? A Pablo le damos cuerda y Sí, tenemos perdón, hasta a mí pasado mañana. Se dieron cuenta que me encantó. Re banco la inquietud, a mí me pasa lo mismo, creo que es una súper pregunta. Creo que una de las cosas que nos pasa con esto es que nos obliga a ser mejores en entender qué tenemos que pedir, sobre todo cuándo sí, cuándo no, e incluso cuando sí pedimos, el doble clic sería el triage de a qué modelo le deberíamos pedir, ¿no? A un modelo súper avanzado que va a gastar un montón de electricidad para preguntarte, che, ¿cuánto es 34 más 2 porque no tengo la calculadora a mano? O puedo derivar eso en un modelo más pequeño que no es tan potente. Entonces creo que nos obliga como a ganar una sensibilidad que no tenemos, que es cuándo y de qué forma. También otra cuestión es lo cognitivo, si a veces nos pasamos de mambo en usarlo demasiado, pero creo que tenemos que ser mucho mejores en entender este tema, pero creo que, por lo menos a nivel individual, no debería ser una traba para su uso, porque hay muchas cuestiones que creo que el riesgo de quedarnos afuera y no poder dar una conversación de los impactos de la IA es peor a plazo, pero es re válido el concern, me parece. Hola. ¿Sí? Bueno, mi pregunta es sobre los límites éticos en las empresas, porque si bien se puede usar bien, también se puede usar re mal, y yo he visto, y bueno, desde que he visto que se utiliza la IA para todo, mucha gente zafa y mucha gente hace cosas que parecen buenas, zaraza, ¿sí? Y en realidad le metieron un poquito de contexto y la gente, entonces, la pregunta es, ¿creen que se debe reglamentar, hacer manuales, normas de uso? O sea, sobre cómo establecemos esas reglas, o si se debe o no, para que en las empresas no pase eso. No sé, si alguien, no solo ellos, si alguien quiere hablar sobre eso, si les pasa. ¿Sigue? Ahí está. La inteligencia artificial es una herramienta, como cualquier otra herramienta. Se puede usar para el bien o se puede usar para el mal. Por eso están nosotros que ser éticos. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿No? Siempre como cualquier herramienta, tenemos que saber cuál es el impacto. Y nosotros, como venimos charlando, cuando lo usamos tenemos que entender para qué se usa, ¿no? Hay miles de ejemplos que se están usando en la inteligencia artificial para hacer cosas malas. Publicidades engañosas, no sé, se están usando para hacer secuestros extorsivos virtuales, digo. Es difícil poder bloquear a toda la inteligencia artificial para que sea ética, ¿no? Hay países que directamente la bloquean, la inteligencia artificial. Yo no creo que eso que esté bien. Hay países que directamente la inteligencia artificial la cortan como si dicen, no, listo, no hay inteligencia artificial y la gente, no sé, se pone una VPN y ya está, la usa. Pero por ahí están nosotros, entender el impacto y cuando diseñamos productos digitales, entender también un poco de lo que son los algoritmos, cómo están hechos y que haya una ética en todo eso, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por venir a este lugar. Ahora tenemos acá en el salón de al lado un refrigerio para que compartan, hacer un poco de networking, a charlar. Las empanadas están viniendo, la lluvia, no,
pero bueno, están llegando, pero los invitamos a este lado. Baufest tiene un patio espectacular, pero de nuevo la lluvia nos jugó en contra, pero el salón de al lado está súper bien, cómodo, y nada, los invitamos a que estemos un rato ahí, charlemos y tomemos algo. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias a los que se conectaron y bueno, a los que vean después la grabación, va a quedar en el canal de YouTube de Baufest y de Design Ops Latam. Gracias.